Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, se encuentra con nosotros. Hoy se presenta al país la conmemoración, se forma la Comisión Nacional de la Conmemoración del Centenario de la Hoguera Bárbara. Esto es en la cartilla de las memorias de la Revolución Alfarista. Será a las 10:30 en el auditorio del Colegio Militar Eloy Alfaro. Ministra, importante recordar este tipo de hechos, ¿no? Absolutamente. El año 2012 va a ser el año de Eloy Alfaro, el año de la conmemoración del centenario de la Hoguera Bárbara. El día de hoy, efectivamente, a la opinión pública, a la juventud sobre todo, le vamos a presentar toda la agenda de actividades durante el año 2012. El presidente ha creado un comité interinstitucional, estamos varios ministerios involucrados, el Ministerio de la Política, de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Pueblos, Educación, Cultura, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, vale decir, está coordinando estos esfuerzos, pero que no son solamente del Ejecutivo, estamos trabajando con organizaciones de jóvenes, con la sociedad civil organizada, es decir, esto va a ser una gran movilización nacional para recordar la memoria, el legado del gran Eloy Alfaro. Ministra, sin duda que la figura de Alfaro fue invisibilizada en la época de la partidocracia y recientemente, en los últimos tiempos, que se rescata su memoria. ¿A qué le atribuye usted este trabajo, si se puede decir de alguna manera, por parte de determinados sectores que pretendieron que la memoria de Alfaro simplemente desaparezca? Bueno, yo diría que ahora se repite la historia. Es increíble cuando uno lee los medios de comunicación de ese tiempo, los intercambios de ese tiempo. Estamos volviendo a vivir ese momento histórico como copia y calco de lo que ocurrió. Por ejemplo, el rol de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, el rol de las élites que se resistían a que el país cambie, es decir, como siempre querían que cambie para que no cambie nada, mantener sus privilegios, que el país siga en la pobreza y en la postergación. Yo creo que ahora estamos viviendo ese momento y quizá lo estamos viviendo porque estamos en un proceso de transformación profunda, de igual manera que ocurrió con la Revolución Liberal y con esos cambios que transformaron la faz del Ecuador, lo convirtieron en una verdadera república, en un país laico, democrático, donde la educación era ya universal y para el acceso de todos. Es decir, hay realmente una coincidencia de momentos históricos y por eso empezaremos el 28 de enero, que se conmemora el día justamente de la Hoguera Bárbara, ¿no? Del maltrato, el sojuzgamiento que recibió por parte de las élites cuando dijeron Alfaro fue arrastrado por el pueblo. No fue el pueblo, Comento que estábamos hablando hace poco sobre este tema y en el documento donde se habla de la muerte de Alfaro dicen causas asesinado por el pueblo. No sé si usted sabía eso, es importante que el pueblo y el país lo conozca. Asesinado por el pueblo. Y a propósito de lo que usted dice de la prensa, el diario El Comercio acaba de publicar la historia de la Hoguera Bárbara. Sería interesante que en alguno de los pequeños libritos que están repartiendo también pongan pues los artículos que instigaron a la ciudadanía para matar a Eloy Alfaro. Eso sí, no lo cuentan ahora. Ahora salen como los grandes patriotas a publicar la historia y no sacan la copia de la primera página donde instigaban directamente a la muerte de Eloy Alfaro. Bueno, así es. Yo creo que lo importante es que los niños, los jóvenes, el ciudadano, la ciudadana común y corriente conozcan la historia. Parte de esta revolución ciudadana ha sido volver a contar la historia, volver a interpretar la historia, volver a saber quiénes somos. Ese es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Patrimonio, volver a reescribir la historia de la mano con la ciudadanía, ¿no? Porque asimismo, como se han invisibilizado ciertos héroes y heroínas de la historia, se han potenciado otros o se siguen potenciando otros que para, digamos, criterio de la gran mayoría, pues no son héroes. Es decir, la historia ha sido escrita por los poderosos,
ha sido escrita en su momento, por ejemplo, por los colonizadores, y aquí se trata de escribir la nueva historia del Ecuador de la mano con los ciudadanos y las ciudadanas. Ministra, ¿qué le contesta a usted a aquellos que acusan al gobierno y a su movimiento de utilizar la figura de Eloy Alfaro con fines, dicen ellos, politiqueros? Bueno, yo pienso que es hacerle justicia a la historia. Nuestra revolución ciudadana es alfarista y es alfarista en todo derecho. Yo pienso que la apropiación de la figura de Alfaro, del tamaño del pensamiento de Alfaro, no es monopolio de un movimiento político, es un monopolio de la ciudadanía. Cada ser humano, cada ciudadano y ciudadana con espíritu democrático y libertario tiene que ser alfarista. Nosotros obviamente que hemos acudido a la historia, a la memoria y al legado de Alfaro para alimentar, para iluminar el camino por el que estamos transitando, y eso me parece perfectamente legítimo, perfectamente válido y una forma de hacerle justicia a la verdadera historia del Ecuador. No la quiero dejar ir, ministra, sin preguntarle sobre la última controversia que se ha generado en Guayaquil en torno al monumento del expresidente, el ingeniero León Febres Cordero. Quisiera un criterio suyo sobre esto. Bueno, efectivamente, yo pienso que las cartas están sobre la mesa. El Instituto de Patrimonio y el Ministerio de Patrimonio hemos sido muy claros. Aquí hay una violación clarísima tanto a la Constitución como a la ley vigente de patrimonio y al Código de Ordenamiento Territorial. Eso realmente yo pienso que nos asiste la ley, nos asiste la razón, y yo diría nos asiste el deseo y la voluntad de la mayoría de los guayaquileños y guayaquileñas. Aquí un poco esto se ha ubicado como que esto es una afrenta contra Guayaquil, todo lo contrario, es una voluntad y un deseo que no es de ahora, que ha venido siendo en todos estos años de recuperación del valor histórico, artístico y patrimonial de la hermosa ciudad de Guayaquil. El barrio Las Peñas fue declarado barrio patrimonial en 1982. En cualquier espacio patrimonial, para hacer una edificación de cualquier naturaleza, se requiere un permiso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es la autoridad patrimonial nacional. Eso no se ha hecho, y evidentemente lo que estamos es apelando a la municipalidad para que realmente cumpla con la ley, cumpla con los procedimientos e instale esa escultura. Eso obviamente es decisión de la ciudad, si quieren establecer una escultura de cualquier personaje, ¿no? De cualquier, incluso puede ser como han instalado, de un mono, de una iguana, lo pueden hacer, pero no en los barrios considerados patrimonio del Ecuador. Ese es un barrio patrimonial, parte del legado patrimonial de los ecuatorianos y las ecuatorianas, en primer lugar de los guayaquileños y guayaquileñas, por supuesto, ¿no? Y nosotros estamos obviamente planteando un tema de orden legal. Hacemos un llamado a la municipalidad para que se cumpla con la ley. La ley es clarísima. No quiero empezar a dictar artículo por artículo, pero es evidente que aquí hay una clara violación al artículo 144 de la COTAD, que establece que la salvaguarda y el control del patrimonio es una potestad del Estado, ¿no? Y la autoridad nacional es el instituto. Y para instalar cualquier monumento, cualquiera, ni siquiera en una zona específicamente patrimonial, cualquier escultura u obra de magnitud en las ciudades en general, se requiere una autorización del instituto. Esa es la posición nuestra. Hemos hecho llamados cordiales, obviamente, a la municipalidad a, repensar esto y respetar la ley como corresponde. Esto sería, por otro lado, un pésimo precedente a nivel nacional. Imaginemos que cada municipio, que cada gobierno autónomo descentralizado pues decida y disponga del patrimonio. Es verdad que los municipios, los GATS, tienen una responsabilidad de salvaguardar los patrimonios, que es distinto a cuidar el patrimonio, es distinto a ejercer el control del cumplimiento de las políticas y normativas en materia patrimonial. Correcto. ¿No es cierto? Y aquí yo creo que el municipio no ha tomado las precauciones necesarias, y se ha pasado por sobre la ley vigente, el mandato constitucional. Así es que
este es un llamado que reiteramos a que efectivamente hay que cambiar de ubicación esa escultura, digo, independientemente del personaje del que se trate. Gracias, ministra. María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora, queremos reiterar en la invitación hoy al acto de presentación del programa de conmemoración del centenario de la hoguera bárbara, el lanzamiento de la cartilla Memorias de la Revolución Alfarista. Esto es hoy a las 10:30 en el auditorio del Colegio Militar Eloy Alfaro, cito para quienes no lo conocen, en la Orellana y Amazonas. Renata nos tiene más información.